Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola Milan, ¿cómo va? Hola Agustín, muy bien, ¿y vos? Todo bien. En este viernes con un nuevo episodio para Spotify. Un episodio que va a ser un poco más extenso, va a tener un montón de contenido. Vamos a ir tratando en cuestiones de la situación económica del país. Tenemos un invitado que dio un diagnóstico de la situación, que es el secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que nosotros hemos utilizado a veces en informes que ellos realizan. Hablaremos también de otras cuestiones económicas, con algunas cosas que tratamos en episodios anteriores, y después ya vamos a tratar temas regionales e internacionales que sucedieron en la semana. Lo más impactante claramente fue lo de la embajada mexicana en Quito. Les recomendamos que nos sigan en Instagram, @craft_courier, donde publicamos posteos en la semana y tratamos ciertos temas. También les recomendamos que nos sigan en Spotify, que activen la campanita que les avisa cuando hay un episodio nuevo. Y si tienen ganas, obviamente, que nos den una devolución en la caja de respuestas que hay en cada episodio, donde pueden comentar si algo les gustó o no les gustó, obviamente. Bueno, Milan, si te parece, arrancamos con la cuestión de economía. Sí, para tratar la economía vamos a comenzar analizando el índice de ventas minoristas de las pymes que publica, como dijimos, la CAME, que lo publica al comienzo de cada mes. Y marzo dio una caída del 12,6% interanual, o sea, comparado con marzo del 2023. Es una caída menor a los meses anteriores, en donde en febrero fue de 25,5 y en enero fue de 28,5, incluso un poco menor que la de diciembre del 23, que fue de 13,7. El acumulado de los primeros meses da un número bastante grande, 22,1, y la variación de marzo respecto de febrero, que es parte de ese 22,1, es del 3,2. Entonces, por un lado se ve que hay una reducción en la caída respecto al año anterior, pero sigue la caída respecto a los meses anteriores, ¿no? Comparando marzo con febrero. Y bueno, el acumulado es importante, es muy importante. En el gráfico que tiene la CAME en su página web se ve claramente cómo Argentina viene cayendo desde hace muchos meses. El último mes que no caía de manera interanual fue diciembre del 22. El resto, comparando con un año hacia atrás, siempre fue caída y se acentúa muchísimo en octubre, noviembre de este año, noviembre particularmente, dando estos números que comentamos. Para analizar mejor estos datos es que convocamos y entrevistamos a Salvador Femenía, que es secretario de prensa de CAME. Le hicimos una serie de preguntas disparadoras para que nos comente cuál es la visión de las pymes respecto a esta caída de la economía, y esto fue lo que nos dijo. Esta última caída que verificamos en las ventas minoristas en el mes de marzo nos preocupa, más allá de que signifique la mitad de la caída que hubo en el mes de febrero, nos preocupa porque es una continuación de la caída, aunque atenuada, aunque hay que hacer un análisis muy especial sobre que se redujo la caída, porque es un mes donde se espera el inicio pleno de la actividad en el año, donde se terminan las vacaciones, donde empiezan las clases, con lo cual se espera el rebote de algunos rubros. Evidentemente algunos han atenuado su caída por este motivo, pero igualmente sigue siendo
preocupante porque tenemos muchos meses de caídas. Este periodo que nosotros tomamos se inició allá por el 1 de julio del 2022 con la renuncia del ex ministro Guzmán, un breve periodo de 25 días de la ex ministra Batakis, y luego vino el periodo de Massa como ministro de Economía. Más allá de que al principio se atenuó la inflación, después rebotó con fuerza y ya nunca más lo pudieron manejar. Esto significó 21 meses, los últimos 21 meses, con 20 de caída, y el único positivo fue diciembre del 2022, que fue por el impulso de las compras navideñas, exclusivamente por eso, no por otro motivo. Después tuvimos hechos disruptivos bastante fuertes, como la devaluación en el mes de abril, el salto del tipo de cambio muy fuerte, y otra devaluación más a mitad de año, y el 22% de devaluación que se hizo en el lunes posterior a las PASO, que fue automáticamente todo a precio. Tuvimos, que yo recuerdo ahora en este momento, la primera semana de julio, los primeros 15 días de julio del 2022 y ese lapso de abril 2023 con el salto cambiario, que se paralizaron las ventas. El que pudo directamente no abrió porque se habían perdido toda referencia de precios. Claramente en el primer recorte que hicimos de las declaraciones de Salvador, menciona justamente este diagnóstico que hacías referencia vos, Milan, al principio. Creo que lo sintetiza de una manera muy acertada y con una muy buena memoria por las anécdotas que agregó. Ahora va a hablar sobre la situación actual en la que se encuentra y también algo que, si uno mira con más detalle los datos de CAME sobre las ventas minoristas, observa que, por ejemplo, el rubro de textil e indumentaria ha estado subiendo, y subió, la variación interanual fue alrededor del 10%, y nos va a dar explicaciones al respecto. Y también una cuestión que la hemos tratado, o por lo menos nos ha preocupado, que es la situación de la mano de obra. Todo este proceso que nos trae hasta acá nos deja en una situación muy débil, porque entramos débil a este ajuste que está llevando el gobierno, y ha significado reducción de márgenes alarmantes en la rentabilidad bruta y obviamente en la neta, con mucha dificultad para absorber los costos fijos, que ahora se está viendo con el aumento de tarifas, que le agrega una situación más dramática a la que estamos viviendo, y con un panorama en lo inmediato muy difícil, muy incierto, porque realmente la posibilidad de sobrevivir a este ajuste y a no despedir mano de obra depende exclusivamente de la duración de este proceso. Si bien en febrero y marzo tuvieron una caída interanual un poco menor, pero el acumulado ya tenemos 22,1%, que es un índice realmente muy duro. Tuvimos un rubro que extrañamente tanto el mes de febrero como el mes de marzo dio positivo. En el caso de marzo un 10,2%, que fue textil indumentario, pero también hay que hacer una aclaración al respecto. Primero, que se termina la temporada y hay liquidaciones muy agresivas, con precios que se remontan a octubre, noviembre. Necesitan hacer caja, necesitan terminar con el stock de esa temporada, porque hay que encarar la compra de la nueva temporada, y aparte porque estamos comparando con los primeros meses del año 2023, que fueron realmente muy malos para el sector, porque había impactado, ya estaban impactando, mejor dicho, las dificultades con la materia prima importada, que no entraba, que se demoraba, después directamente no se pudo importar, y el costo mucho más alto por influencia de los fletes, por las demoras acumuladas que había post pandemia. Todo eso hizo que se recuperaran rentabilidades y precios, lo que provocó una caída muy fuerte del mercado interno. Contra eso estamos comparando, así que cualquier venta más o menos discreta da un positivo, pero que no es real. Bueno, y ahora en el próximo recorte va a detallar un poco la situación sobre la diferencia entre la macroeconomía y la microeconomía, que hemos hablado en algún que otro episodio,
quizás más por arriba. Creo que él lo sintetiza demasiado bien en pocas palabras. Hay industrias muy complicadas, hay ejemplos de lo que más nos alarma dentro de los rubros es el rubro alimentos y bebidas, porque es el rubro del consumo que significa el consumo básico, que ha tenido fuertes caídas. En este caso también estamos sufriendo el corrimiento de nuestra demanda hacia los grandes superficies, porque son los que tienen mayor espalda, los que pueden ofrecer promociones, los que tienen acuerdos con los bancos, situaciones a las que el comercio de cercanía, que comprende el sector pyme, no puede acceder. Así que estamos en esta situación, esperando que haya algún hecho que genere un punto de inflexión. En este momento la macro está bien, se esperaría otra cosa, pero la micro, que es la economía real, la nuestra todos los días, todavía no vemos un quiebre de esta situación. Esperamos que la entrada de las divisas por la cosecha, que se van a ver a partir de la última parte de este mes y ya durante el mes de mayo, llega más o menos hasta octubre-noviembre. Esperemos que dé un poco de aire y un poco de recupero de actividad y un poco más de derrame, por lo menos para hacer más llevadera esta situación. No hay otro motivo u otro factor que lo pueda modificar. Y otro factor que es muy importante, que debería aclararse, es la política. Cualquier plan que se quiera llevar adelante con cierta previsibilidad en el tiempo, independientemente que sea este plan u otro plan de otro partido, de otra ideología, lo que es necesario es un apoyo de la política, un acuerdo de la política. Creemos que la política hace rato que no está a la altura de las circunstancias de lo que pasamos las pymes, que somos el 70% del mercado interno y más del 70% de la mano de obra ocupada. Creo que en eso está en deuda, que se tienen que generar acuerdos para sacar las leyes que sean necesarias, y esos acuerdos significan que podemos contar con políticas de estados que hoy no tenemos. Agradecemos la participación de Salvador Femenía, secretario de prensa de CAME, por su declaración, sus palabras y por ayudarnos a pensar y a interpretar esta situación. Otra persona que nos ayuda a interpretar, si bien no la contactamos de manera directa, pero en una entrevista que dio en un medio local, María Soledad Aramendi, la presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, comenta algo muy interesante respecto a esto que comentaba Salvador, de la liquidación de granos, y nos gustaría compartir con ustedes el recorte de esa entrevista. Dos cuestiones. La chicharrita, que va a generar muchísima pérdida de maíz, esa es la realidad. Y después, ¿qué pasa? Hay precios internacionales muy bajos en granos, entonces el productor que tenga granos se va a sentar arriba de los granos, va a vender lo justo, mínimo, indispensable para pagar las obligaciones, obviamente, por insumos o por alquileres, pero no están dadas las condiciones para vender. ¿Por qué? Porque tenés una brecha cambiaria que hoy hace casi un 100% todavía, retenciones más precios internacionales bajos. Lo que dice Aramendi es muy interesante, porque si efectivamente el campo no liquida su cosecha, gran parte de la esperanza de la recomposición de reservas que tiene el gobierno no terminaría produciéndose. Y entonces esta caída que venimos comentando de la economía tal vez no encuentre un fondo. Muchas veces hemos dicho, ojalá que sí, ¿no? Porque estamos todos en este mismo barco. Son cosas a estudiar y a mirar con mucho detalle en los próximos meses. Recuerdo muy bien que en el primer episodio de esta temporada que estuvo Tito Nolasco, nuestro gran amigo Tito, reemplazándote Agustín, él había dicho que el mes clave iba a ser junio. Yo en ese momento cuando lo dije pensé, pero ¿cómo? Si la venta de la cosecha arranca en abril, en marzo, abril. Y él había dicho junio. Y efectivamente, tenía razón Tito, que va a ser junio porque todo esto que estamos viendo, ¿no? Es un proceso que tiene su inercia y tiene su movimiento y que muchas de las cosas que están por venir van a suceder en los próximos meses. Entonces junio va a ser exactamente un mes en el cual efectivamente vamos a saber si el campo liquidó o no su cosecha, en qué magnitud, con qué velocidad, la velocidad de la desaceleración de la inflación, que aprovechamos para comentar también que
hoy, día viernes, que estamos grabando, 12 de abril, salió el dato de inflación que publica el INDEC, el índice de precios al consumidor, y dio en el nivel general un 11% de inflación. Claramente menor a los meses anteriores, 13,2, 20,6 de lo que va del año. Entonces, toda esta inercia de desaceleración de la inflación y otras variables que hemos venido analizando, vamos a tener un panorama muy claro, creo, de si efectivamente saldremos más rápido o más lento o no de la crisis económica en la que estamos, que venimos comentando en general y en este episodio en particular. Quería hacer dos aclaraciones o dos cosas para agregar. Por ejemplo, en el dato de INDEC, de IPC o Índice del Precio Consumidor, si uno ve la discriminación de rubro por rubro, va a observar algo que es, por ejemplo, la disparada de educación, que fue al 52%, ¿no? ¿Y a qué va esto? Que si uno revisaba el anterior, si mal no recuerdo, o uno de los que habíamos hecho para Instagram, creo que fue el anterior, en el rubro de educación nos llegaba al 1, creo que era 0,9. Bueno, evidentemente hay cosas que claramente aumentan de forma estacional, por así decirlo. La inflación es altísima. Yo sé que en la expectativa parece poca, porque venimos de un 20 y pico y caemos al 10. Posiblemente vayamos al un dígito en el próximo mes. Pero si uno recuerda el año pasado, cuando querían inyectarlo al ministro candidato Massa, él se estaba manejando con una inflación del 7. Sí, tal cual. Entonces, esperemos que esta inflación baje y que se pueda vivir un poco mejor. Por otra parte, es muy buena el punto de Tito que había comentado, esto de junio. Muchos de los analistas hablan de esta situación, de que claramente junio es el mes clave o el mes de fuego para el presidente, para el gobierno nacional, y muchos asocian que las estrategias de propaganda que está utilizando hoy son más que por eso, ¿no? Y yo recuerdo que el David decía que hacía falta show en Argentina. Bueno, es una especie de fe. ¿Por qué necesita tiempo? Necesita nafta. Pero bueno, veremos si se le da. Sí, por otro lado, a junio falta un montón, y más allá de estos números que vemos, la sensación de lo que se vive en la micro, bien lo decía Salvador en sus comentarios, ¿no? La macro viene bien en muchos aspectos, la micro, la de todos los días, la de todos nosotros, no. Y esa sensación se vive en la calle y se puede palpar, ¿no? Y me gustaría hacer un comentario que vivimos juntos, porque fuimos a comer el domingo de Pascua, y fuimos a una parrilla a la que ya habíamos ido otras veces, Agustín, y siempre que vamos a esa parrilla en Buenos Aires, en Palermo, tenés que hacer horas de cola o ir muy tarde al mediodía para encontrar. Habíamos pensado la estrategia de ir tarde, 3 y pico, tomarnos un cafecito antes y esperar a que se desaloje un poco. Dejamos el auto ahí cerca y vimos que no había nadie, a la 1:30 o a la 1. Y bueno, nos sentamos a comer ya a esa hora, el café lo tomamos después. Domingo de Pascua, ¿no? Pleno Palermo. Y una parrilla muy conocida y muy concurrida, medio vacía, con lugar para sentarse sin ningún problema. Perdón por interrumpirte, pero por las dudas, la parrilla no es la de muchos ceros. No, es una parrilla justamente accesible, sí, por eso es tan famosa y popular, porque tiene buena comida a muy buen precio. Y esa sensación que se da también se puede ver en otros números, en otros datos, además de los que dimos. La Nación publicó el 7 de abril en la sección de Economía, además de un informe muy interesante, un gráfico de el índice de tipo de cambio real multilateral, que es el tipo de cambio que compara los tipos de cambio de Argentina con respecto a las economías con las que más comercia,
y sus socios en función de diferentes indicadores para tener un parámetro de comparación. Eso es lo que permite entender lo que muchas veces se dice: tenemos un dólar atrasado, un dólar caro, un dólar barato, ¿no? Ujú. Y en esa información que recomendamos, si pueden buscarlo, porque realmente tiene información desde el año 1997, muestra claramente cómo al final del gobierno de Alberto, el dólar costaba a valores de índice base 100 en diciembre de 2015, estadísticamente, el dólar de final del gobierno de Alberto costaba 83,19 y con el salto devaluatorio que tuvo el comienzo de Milei había pasado a 132,78 y hoy, con esa misma base de diciembre de 2015, estaría en 102. Fíjate la caída, Ujú. ¿no? O sea, estaría al mismo valor que el dólar de diciembre de 2015, que es aquel dólar del comienzo del gobierno de Macri, donde también se generó una devaluación post salida del cepo, que fue una devaluación mucho menor a la que se pensaba que iba a pasar. Sí. El oficial estaba a 9, el paralelo a 16 y quedó en 13. El salto no fue tan grande, entonces esa es la base. Recordemos que se podía comparar con los dólares, con los pesos, etcétera, en aquel momento, ¿no? ¿Qué tiempo? Estaríamos casi. Sí. Todo tiempo pasado fue mejor. Sería esa base, pero fijémonos cómo hace solamente 3-4 meses, ¿no? El dólar era más competitivo, Ujú. entre paréntesis, competitivo, típico de Argentina, ¿no? Que la productividad, la competencia se da por tipo de cambio y no por real inversión y productividad de la capacidad instalada, de la mano de obra, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra realidad, entonces haciendo el análisis sobre nuestra realidad, se está empezando a lo que se dice atrasar. Y eso se ve en que todo está más caro, en que a los extranjeros les resulta caro, Argentina ahora, y en que si uno compara ciertos productos con lo que cuesta ese mismo producto en otro país, claramente está más caro acá que afuera. Un café, unas zapatillas, Arroz que producimos. bueno, arroz, Y claro. España no produce, por ejemplo. Y sale más barato comprar en España. Ahí tenés. Bueno, a eso se lo llama atraso en el tipo de cambio. ¿Qué ha sucedido en la historia de la Argentina? Citándolo a Tommy Bullard, que él siempre dice que la Argentina es cíclica, ¿no? Bueno, ya pasó 1000 veces. ¿Qué viene después? El salto devaluatorio. Otra vez más. Que el gobierno dice que no va a suceder. Pero la presidenta de la ciudad de Rosario dice que no van a liquidar sus granos. Entonces ahí es donde se genera ese conflicto de intereses y donde hay que poner el ojo para ver realmente qué es lo que va a suceder. Hay muchos que dicen que los salarios son en pesos, con toda razón. ¿Por qué los precios de las cosas están en dólares o a precio dólar? Porque hay muchas de las cosas que se han ido acoplando a los precios internacionales, pero no los salarios. Entonces es cierto que parte de la economía está intentando acoplarse a escala internacional. En algunos se han ido, hemos tenido inflación en dólares, pero lo que menos se ha acoplado es el salario, con lo cual el poder de compra del salario en pesos respecto a los productos, que muchos están dolarizados, es cada vez más bajo. Y eso se refleja en esto de el valor del dólar atrasado. Si hay algo que está a valor de dólar o a precio internacional, son las prepagas, que más o menos valen, o sea, hoy una cuota de una prepaga vale lo mismo que una cuota en los países más desarrollados. Sí, muchos de esos países desarrollados, donde lo que vos decís que es el mismo valor, no siempre es medicina privada, sino lo que se paga por impuesto o por contribución a la salud pública, en muchos países de muy buena calidad, pero donde, especialmente en los países europeos, el aporte que hace el trabajador, las empresas,
etcétera, al sistema es muy grande y es equiparable a lo que nosotros hoy pagamos, los que tenemos prepaga o obra social, a lo que pagamos acá en Argentina en dólares, medido en dólares. Y tenemos un recorte porque hay cosas que se pueden recortar y en vez de escuchar el episodio entero, porque si no vivimos citando episodios enteros como el episodio pasado. Y tenemos el episodio número 16, que se publicó el 22 de diciembre del año pasado, que decíamos esto sobre las prepagas. La cuestión de las prepagas, que fue lo que pasó en esta liberación de los precios, de aranceles, por así decirlo, que paga el usuario de una prepaga. ¿Qué pasó en la práctica? Bueno, se juntaron los empresarios de las prepagas y dijeron, bueno, vamos a aumentar en acuerdo, más o menos todos, y aumentaron todo igual. Por lo tanto, se perdió lo que Milei pregona, que es la competencia. No van a competir. No, eso se llama técnicamente colusión. No se ponen de acuerdo las empresas para llevar adelante. Y Milei cree que hay que desregular todo. Y hay muchas cosas tan reguladas en exceso y que nos hacen la vida imposible. El registro automotor es un ejemplo. Pero hay otras cosas que son como las reglas de juego, ¿no? Argentina justamente el tema de competencia tiene un área dentro del organigrama estatal y una ley de defensa de la competencia y defensa del consumidor y demás que es muy interesante. Hay muchos casos de aplicación muy positiva para evitar monopolios, evitar posiciones dominantes. Se ve que después de unos meses, diríamos que 4 meses después, o 3 meses y medio, el ministro de Economía se enteró de la situación que pasó. No sé si nos escuchó tarde o qué, que era obvio que iba a suceder, lo que se le dice también la cartelización de las prepagas, que se juntaron evidentemente y aumentaron juntos y bueno, además, y se quejó de esto, les quiso dar un poco de látigo en las redes sociales. El problema es que su jefe cree en esto de los monopolios y de la concentración de poder. No lo digo yo, lo dijo él en Davos y ahora vamos a pasar un recorte del episodio 3 de la segunda temporada en donde analizamos en aquel momento el discurso que dio Milei en Davos. Entonces, nosotros dijimos muchas veces que estas cosas que Milei decía tendían a un monopolio. Pero ¿sabes qué es lo interesante del discurso de Davos? Que como bien dijiste, no es novedoso y es muy similar a una charla TED que dio hace 4 años. Pero yo esto lo intuía, no lo había escuchado de él tan claramente. Es que él está a favor de los monopolios. Yo lo que dije varias veces es el resultado negativo, no deseado, digamos, de la competencia perfecta es la formación de monopolios o posiciones dominantes. Él dice, ese es el objetivo nuestro, lograr monopolios. Es impresionante, es terrible, pero lo dijo, ¿eh? Y dijo que todo monopolio, te lo leo, lo tengo acá anotado, regular monopolios, destruirle las ganancias y destrozar los rendimientos crecientes automáticamente destruiría el crecimiento económico. Y la pregunta es, ¿qué tipo de crecimiento es el que queremos? En ese recorte, como acabamos de escuchar, claramente está a favor de los monopolios, incluso esto de que la competencia perfecta atiende a los monopolios, es así, tal cual. Por eso sorprende mucho que Caputo haya salido, como dijiste, con el látigo a castigar en Twitter a la actitud de las empresas, que perjudican claramente a los usuarios del servicio, pero es raro que en Davos el presidente y jefe de todos ellos salga a decir que en la teoría tal cosa y después los otros en la práctica se ponen en contra. Y no solo fue Caputo, recuerdo en la semana Spert hablando en contra de eso, Ramiro Marra. Es raro. Dejamos que la audiencia escuche todas las campanas y saque sus propias conclusiones. Sí, es bastante raro, muy Guillermo Moreno, muy morenista. Falta que se ponga los guantes de boxeo, la pistola arriba del escritorio, pero sorprendió. Sobre todo Sturzenegger dice que hay que confiar en el mercado. Vamos a ver cómo continúa este tema. Trajimos el tema de las prepagas porque es un tema que se puso en la opinión pública y así como la cuestión de los repelentes,
algunos desde el gobierno nacional han expresado o se han manifestado. Por eso, pero son cosas que también se pueden ver en otros sectores, no solamente en el de las prepagas, ¿no? Son varios los sectores de la economía que tienen estas fallas de las cuales no cree el presidente. Sí, el tema del repelente, que hicimos un posteo en Instagram hace unas semanas, es también muy interesante. Todo esto, Möschel, en el año 1989 lo denominó como el problema del poder, que hace referencia a cómo los poseedores de poder económico, si tienen libertades ilimitadas de comercio y de mercado, bueno, pueden generar una captura del mercado, pueden generar tendencias al monopolio, impedir el ingreso de nuevos actores, y todo eso, ¿no? Deviene luego en un paso del poder económico al poder político, y ahí es donde empiezan a aparecer las actitudes, otros autores, Mariniello y otros, en el 2015, lo ejemplifican claramente como colusión, capitalismo prebendario, captura del Estado y monopolización. Todas actitudes que no solo se veían en el gobierno anterior, sino que algunas de ellas también se ven ahora. Esto de la colusión, que es el arreglo entre pocos muy dominantes dentro de un mercado, un rubro, para setear ciertas condiciones. Bueno, todo eso sucede, el problema del poder, el traspaso del poder económico al político, estas 4 cosas que dijimos, todo eso sucede cuando, por un lado, hay pocas limitaciones, cuando hay una sociedad civil, una comunidad económicamente poco organizada, y lamentablemente es lo que el gobierno predica como su modelo institucional de organización del Estado. Así que veremos en qué termina eso, porque las manifestaciones de los últimos días de los funcionarios van un poco en contra de esta teoría libertaria. No sé al final para qué lado vamos a terminar yendo. Tal cual, me gustó eso de capitalismo prebendario, que es una forma capitalista que la Argentina puede dar cátedra. Sí. Y si hay alguien que estuvo caracterizado por eso fue el general Juan Domingo Perón. Quiero agregar algo que no quiero salir mucho del análisis, pero bueno, hay cosas que por ahí me molestan demasiado y cometo el error de enojarme. Que es, uno puede hacer un uso de la historia, como lo hemos visto con el episodio de Luciano de Privitelio, un uso incoherente, y no está mal. O sea, bueno, sí está mal, pero es respetable. Hasta cierto punto lo respeto. Otra cosa es desconocer totalmente lo que sucedió, lo que sucedió, y es, a lo que estoy apuntando es a cosas que dijo el presidente Javier Milei ahora que estuvo en Estados Unidos, pero lo ha dicho en varias ocasiones últimamente, de que el socialismo se presenta como varias cosas. Una de esas cosas, de las formas que se presenta, es por el fascismo. Y si bien nosotros hemos hecho un episodio de fascismo, que nos gobierna una minoría. Muy recomendable. Sí, no recuerdo el número del episodio, el 10. 10 creo. Bueno, ese, en el cual explicamos un poco qué era el fascismo. Y en un minuto voy a intentar decir de que el fascismo, como movimiento intelectual o como corriente, que después vio su aplicación en Italia específicamente, surgía como lo que se conoce como la tercera posición después, sobre todo en Latinoamérica, que tuvo mucho impacto, que era tratar de superar lo bueno que tenía el liberalismo y lo bueno que tenía el socialismo en una sola cosa, sacándole la parte mala. En el episodio lo tratamos muy bien. Ahora, nunca hubo un ataque en la forma de producción del capitalismo. Sí hubo una otra manera de concebirlo, y era esta, la del capitalismo prebendario. Lo que se criticaba del liberalismo en ese momento era la modernidad.
todo lo que había traído el liberalismo consigo, que es algo que, si uno lo puede estirar mucho, es de lo que se queja Agustín Laje en sus libros, que habla sobre la modernidad idiota. Muchos de los resultados que él habla de la situación de hoy, él se las echa al socialismo, no sé por qué, pero es un poco de esto, ¿no? La queja de la modernidad en clave liberal. Entonces es un claro error asociar al socialismo con el fascismo, y esto no es ni siquiera por una defensa del socialismo o una defensa del fascismo, sino porque claramente confunde las cosas. Y me parece que era importante aclararlo y recomendar ese episodio, que lo hemos recomendado varias veces, porque creo que lo tratamos bastante bien. Y déjame agregar algo para cerrar este tema, que también tiene que ver con la historia, mucho más reciente, y es la Ley de Defensa de la Competencia Argentina, ¿no? La Ley 25.156 del año 1999. Vos decías, desconocen cosas de la historia. Bueno, hasta hace 5 minutos desconocían esa ley, muchas veces aplicada en Argentina. Ahora voy a dar un par de ejemplos. Alguien se ve que se acordó y dijeron, hay que aplicar la Ley de Defensa de la Competencia, que eso es lo que yo digo en cuanto a cuando hay reglas y límites claros, se pueden evitar muchas de estas actitudes del problema del poder. La Ley de Defensa de la Competencia actuó en ejemplos como la fusión de Bimbo y Fargo, que obligaron a desprenderse de ciertas compañías para no tener una posición tan dominante, en especial en la capacidad instalada. En el mercado del oxígeno líquido, con los casos de Praxair Argentina, Air Liquide y otras que tenían una integración vertical muy violenta, donde cada una tenía su sistema de acople del ingreso del oxígeno líquido a las instalaciones. Y claro, para cambiarte de proveedor, el costo de cambiar toda la instalación era gigantesco y te costaba muchísimo. O la fusión que quiso hacer Aeropuertos Argentinos 2000 con LAPA, en aquel entonces cuando existía LAPA. Y claro, imagínate la posición dominante que hubiera tenido LAPA respecto a las otras aerolíneas, contando con dentro de su propia organización a los aeropuertos de Argentina, ¿no? Y eso se impidió a través de esta ley, justamente para generar mercados más competitivos y evitar los monopolios. Pero ahí, bueno, ahí viene la paradoja que hablábamos, ¿no? El presidente quiere que haya los monopolios, lo dijo claramente en Davos, y bueno, estas leyes buscan evitarlos porque claramente son nocivos para la sociedad. Veremos en qué queda eso. Creo que como tema hemos presentado las diferentes posturas, los diferentes elementos, y siempre tratamos de hacer eso, ¿no? Hacer lo más objetivamente posible y con la mayor evidencia y teoría. Ahora queda al oyente tener sus propias conclusiones. Tal cual, antes de pasar al otro tema, quería dejar algo que era la cuestión esta de los proyectos legislativos, y vos mencionaste esta ley de la competencia, y hay que aclarar que ese Milei showman hablaba mucho, ahora ha dejado de hablar, pero supongo que porque nadie le pregunta, de los países más libres, y hacía, bueno, que los países más libres, no recuerdo tal cual, pero los países más libres a los que hacía referencia, a los más serios, porque algunos eran paraísos fiscales, pero los más serios tienen estas leyes. Justamente funcionan como árbitros, como en su momento pensaba el Estado Locke, que se lo conoce como el padre del liberalismo. Bueno, vamos a ver si confían en el padre del liberalismo y de los países que son libres. Hay que ver qué entiende por libre el presidente. Ahora vamos a pasar a otro tema que puede ser intrascendente. Ahora, cuando lo tratemos, voy a tratar de cerrar un poco la idea de por qué lo traje. Y es el tema que se conoció en la última semana respecto de la SUBE. Porque esta semana el gobierno nacional ha expresado que avanzaría en la adopción de métodos de pagos alternativos a la SUBE. Es decir, que el tradicional o habitual pago del transporte se podrá hacer con tarjetas bancarias y también por medio de celulares. Con relación a los celulares no está muy claro si será por medio de QR
o por contacto NFC. Veremos cómo avanza eso, pero quería decir varios puntos al respecto. El primero es sobre la decisión en sí, es decir, la política pública, por así llamarlo, que como dije, no es algo súper trascendente como para que aplaudamos como focas o hagamos un análisis profundo al respecto. Sin embargo, sí podemos hablar de la noción de monopolio que difundieron políticos de la Libertad Avanza y propagandistas o publicistas de la causa. El monopolio al que hicieron referencia es al monopolio del cobro, que no es lo mismo que el monopolio del servicio de transporte, son dos cosas distintas. Claro, esto es más una herramienta. Claro, la discusión es infantil, pero bueno, si se elimina este monopolio, entre comillas, se convierte en un oligopolio, en donde pocas entidades bancarias van a poder cobrar una comisión por brindar el servicio. Claro, y ahí estás generando un negocio privado, que los negocios privados son buenísimos, pero claro, cuando vos lo generas desde el Estado, para unos pocos, volvemos a esto que hablábamos del problema del poder. En cambio, lo otro era un medio de pago, una forma de pago, que sería como decir algo parecido a decir, che, el Estado tiene el monopolio de imprimir dinero. Y sí, lo tiene. Genial, porque es más ordenado. Y justamente creo que el segundo punto va un poco a eso, ¿no? Porque es sobre un problema que va a ocurrir y que a mi criterio hay una solución más sensata. Como el gobierno decidió inventar dos segmentaciones con la excusa de que si no registras la SUBE se te va a cobrar un diferencial porque ahora se subsidia al usuario y no a la empresa, aunque actualmente en la práctica termina siendo más o menos lo mismo porque casi todos tienen la SUBE registrada, el desafío que tiene el gobierno con este plan es cruzar los datos entre el titular de la SUBE y las tarjetas bancarias que posee. Si el principal problema del cobro de la SUBE es que tiene un sistema arcaico que tenés que cargarlo y luego validar la carga, lo que se tiene que hacer es evitar la validación. Que la validación la haga la misma máquina que me cobra el boleto. A esto traigo el tercer punto, que es la bonanza del sistema de cobro, porque en casi todo el país hay algunas ciudades que tienen otro método, como por ejemplo Rosario, usa la misma tarjeta para todo. En cambio, por ejemplo, en Río de Janeiro tenés una tarjeta para todo el transporte público, pero si te vas a San Pablo ya es otra tarjeta y es otro mundo. Estás obligado a comprar una tarjeta por municipio o estado en Brasil, ¿no? Acá en cambio tenías uno para casi todo el país. Eso de Brasil es parecido a lo que pasa en Londres o en otras ciudades de Europa, pero Londres fue la pionera con la Oyster Card, que además fue el modelo sobre el cual se creó la SUBE. Pero claro, en Londres solo para Londres, tú vas a otra ciudad, es otro sistema. Acá es para todo el país. Y no estaba mal. O sea, hoy sigue estando, así que no está mal. Vos viajás de una ciudad a otra y tenés tu SUBE y podés usar el transporte público. Sí, es inentendible. Pero bueno, el cuarto punto creo que habla un poco de por qué traje este tema. El año pasado, específicamente a principios del segundo semestre, agosto-septiembre, el Ministerio de Transporte del pésimo gobierno anterior llevó a cabo pruebas piloto por un mes en Reconquista, Neuquén y Paraná sobre este tema. En Paraná entregaron SUBE débito, tarjetas de débito del Banco Nación, donde podías pagar el boleto y tener tu cuenta bancaria en el mismo plástico. En Reconquista lo que hicieron fue la carga a bordo. Como indica el nombre, es que la validación de la carga se hace cuando apoyás la tarjeta en el lector. Y en Neuquén pusieron la SUBE digital, que es poder pagar a través de NFC con el celular. El de Paraná me gustaría saber cómo es que hicieron, porque la mitad de los días no tienen colectivo, así que no sé cómo hicieron la prueba. En resumen, la política pública de la que se ufanó el gobierno nacional no es de su autoría. A ver, ¿esto está mal? Para nada. Justamente es la idea de un gobierno decente, que las cosas que sirven se mantengan y prosperen, que es, en definitiva, el espíritu de una política pública. ¿Qué es lo ideal? Que un gobierno, cuando cambia, mire las políticas públicas y si considera necesario, proponga algo nuevo, como en este caso de que en vez de que sea del Banco Nación, sean de todos, y que se mantenga, ¿no? A ver, para eso son las políticas públicas. Quería traer esto porque me pareció un buen ejemplo, más allá después de la propaganda
que utilizó el gobierno nacional, me parece bien continuar con políticas públicas. Está bien, no hubiera sido bueno decir esto lo hizo el gobierno anterior y lo vamos a seguir haciendo, pero ¿Por qué no? La SUBE la hizo Cristina y estaba bien. sí, Es más, te agrego más sobre el mismo transporte. Randazzo, cuando hizo el mejoramiento de los trenes del AMBA, fue una de las mejores políticas públicas que tuvo la Argentina en los últimos, qué sé yo, 30 años. Bien implementada, eficiente, se hizo rápido, producto de calidad. ¿Qué tiene de malo quien lo hace? Pero antes, si se hace bien o se hace mal. tal cual. Y vos como gobierno cuando cambiás, la revisás. Y si hay algo que está mal, lo cambiás. Claro, Si hay algo que falta, lo pones en la discusión. después del gobierno de Cristina, no sé, el 95% de las cosas que estaban mal y había que cambiarlas. Pero las 5 que estaban bien, dejalas ahí y potencialas. Lo mismo podemos decir con el gobierno de Alberto Fernández, aunque sería difícil encontrar 5, pero Claro, el porcentaje de cosas que hacían mal era más alto. bueno. Terminado este tema, quiero hablar de uno de los temas que sucedieron a nivel regional, muy importantes, que fue lo de Ecuador y México, la crisis diplomática entre estos dos países. Enseguida haré un breve resumen del hecho que publicamos el lunes pasado en nuestro Instagram, @craft_courier, pero quiero establecer 2 líneas de análisis que las voy a mencionar ya ahora. Una es la forma de solucionar los problemas a la Bukele y la otra es la pésima política exterior de México en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o AMLO. Lo que sucedió en la primera semana de abril comenzó con expresiones públicas por parte del presidente mexicano AMLO, que hay que aclarar que da conferencias públicas matutinas todas las mañanas de 2-3 horas. En la del 3 de abril habló sobre las últimas elecciones de Ecuador que lo dieron como ganador a Daniel Noboa. Desde su posición denunció que los medios de comunicación y quienes armaron la campaña electoral deben asumir la responsabilidad de haber utilizado inescrupulosamente la muerte de Fernando Villavicencio, que él era candidato a presidente y fue asesinado antes de las elecciones. Inmediatamente de esto que dijo AMLO, el gobierno ecuatoriano decretó persona non grata a la embajadora mexicana en Quito y ésta tenía que abandonar el país. Después, el 5 de abril, recordemos que las manifestaciones públicas de AMLO fueron el 3, miembros de la Fuerza de Seguridad y de las Fuerzas Armadas de Ecuador entraron a la embajada y detuvieron al ex vicepresidente Jorge Glass. Glass, que fue vice de Correa, fue sentenciado a prisión por casos de corrupción y estaba refugiado en la Embajada de México desde diciembre. Por haber interrumpido la embajada, algo que viola los tratados internacionales, específicamente a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el gobierno mexicano decidió romper oficialmente las relaciones diplomáticas con Ecuador. Varias naciones y organismos condenaron el hecho y ponen todos sus esfuerzos para que el conflicto no siga escalando, ¿no? Lo que ocurrió, esta irrupción, no tiene precedentes en la historia reciente, y esto es muy llamativo porque el último hecho similar que ocurrió en el territorio americano fue en 1981, cuando el régimen cubano entró ilegalmente a la embajada de Ecuador para detener personas que habían pedido asilo político. Uno ahí podría hacer un paréntesis y decir, está bien, no había un vicepresidente condenado por corrupción, pero bueno, las leyes están para respetarlas, se supone. Ahora, vamos a entrar en la línea de análisis, porque claramente esta forma de actuar es a la Bukele, o lo que llamo la bukelización del conflicto. A lo que me refiero es la aceleración del conflicto a tal punto que tomar una decisión urgente y trágica es la solución más a mano. El problema se recalienta y se actúa a la fuerza, y lo que trae esto consigo es que los costos de esta solución llevan a otro problema. Y si se actúa de la misma forma, se convierte en una cadena interminable de conflictos que se responden a la fuerza. No hay que juzgar solo el actuar de una persona por esto, o de algún actor. El tema es más profundo porque corresponde a varios, y también al contexto, a la situación, a la arena. Uno puede argumentar
que esta forma de actuar es característica de aquellos que confían que el orden es más importante que reconocer el conflicto. Es muy difícil poner en pocas palabras esta idea que surgió a fines del siglo XIX y continuó en el XX, pero voy a tratar de hacerlo más o menos. Durante este lapso surgieron ideas, muchas apoyadas en el positivismo de Comte, donde era urgente, necesario y posible imponer el orden en una sociedad que estaba cambiando producto de procesos económicos y sociales. El lema en Argentina muy conocido fue paz y administración, la paz de Roca imponía el orden. En Brasil tomaron la cita de Comte textualmente y en su bandera escribieron orden y progreso. Estos movimientos intelectuales y políticos ponían foco sobre el orden e intentaban no reconocer el conflicto, no darle cierta trascendencia. Claramente el orden y la paz era con garrote, pero el orden era el puerto de llegada. La idea era que con el garrote se termine el desorden, en el caso brasileño, o la guerra en el caso argentino. Pero esta nueva forma de actuar, podemos decirle silencio bala, o la buquelización como forma de actuar, que muchas veces busca referencia en este lapso del siglo XIX, fines del siglo XIX y principios del XX, porque en ese momento diría que casi toda Latinoamérica estaba el tema de los liberalismos que eran muy distintos entre ellos, pero estaba en auge ese movimiento, y los actuales, que se autoperciben como liberales, buscan referencia en ese pasado. Los actuales no imponen el orden como fin, pone al conflicto, reconoce el conflicto y vive gracias al conflicto. Es el conflicto el que legitima la política, no el orden. Es una búsqueda de continuos conflictos que justifiquen el accionar de un modelo. No es un garrotazo para que te comportes, es un garrotazo para que te enojes, reacciones y yo vaya un paso más. Y a esa descripción espectacular que acabas de hacer, quiero agregarle algo que hemos también mencionado muchas veces, que es que en Occidente, ante la falta de representantes y de políticos que realmente solucionen los problemas, aparecen estos showmans de la política que se montan sobre todo eso que describiste muy bien, lo que acá llamamos la grieta, y fíjate que de izquierda y de derecha, AMLO más a la izquierda, Bukele a la derecha, Noboa a la derecha, Milei a la derecha o por ahí, Maduro a la izquierda. Maduro a la izquierda, exacto, los showmans de la política, y que se pelean en Twitter, ¿no? En vez de los grandes discursos del pasado, los grandes programas, no, 140 caracteres y ¡boom!, estalla una crisis diplomática. Impresionante. Tal cual, es así, estamos bastante cortos de tiempo, por lo tanto voy a tratar de acelerar un poco más. La segunda línea del análisis era justamente la mala política exterior de AMLO. El mandato en México dura 6 años, justamente este año tenemos elecciones, México tiene elecciones. AMLO asumió en 2018 y hay que aclarar que en México no hay reelección, así que no se puede presentar. Traje varios puntos de problemas que le pasó lo mismo, que le echaron el embajador en algún país. Por ejemplo, en 2019 Bolivia entró en una crisis política, todos la conocemos. Evo Morales, que era el presidente en ese entonces, renunció a su cargo y ocurrió un lío que terminó la presidencia interina de Yanine Áñez. En ese momento, México le brindó ayuda a Evo Morales para que saliera de Bolivia, por lo tanto, la embajadora mexicana fue expulsada del país. En 2022 ocurrió otro problema en la región con nuestro querido Perú. Pedro Castillo, presidente en ese momento, fue destituido después de querer hacer un autogolpe suprimiendo al poder legislativo peruano. Castillo fue detenido antes de llegar a la Embajada de México. AMLO calificó de usurpadora a quien ocupó el cargo vacante, Dina Boluarte, que era la vice de Castillo, e inmediatamente el embajador mexicano en Perú fue expulsado. AMLO volvió a hablar sobre el caso peruano, entonces él también fue declarado persona no grata en el territorio peruano. México es un país que ha dado la posibilidad de refugio a distintas personas que solicitaban asilo político. Podemos decir que es una posición histórica. Sin embargo, el timing del gobierno mexicano no es el mejor. Para colmo, dice cosas desafortunadas o que caen mal en otros países.
ni siquiera creo que él sea muy consciente de esto. Esto lo voy a decir en serio. Tenés que tener temas para hablar 3 horas todos los días. Esta manera de actuar, a mi criterio muy estúpida, le traen consecuencias en su política exterior, que encima hay que sumarle que México tiene indicadores muy malos que le deberían ocupar más tiempo que las conferencias matutinas, que son muy aburridas, pero bueno, las da. Es que no hay cosas interesantes para decir durante 3 horas todos los días durante 6 años. Por eso. Con lo cual termina diciendo cosas que no son interesantes, que no tienen sentido, y ahí algunos de los problemas que genera. Por eso justamente me parece que ni siquiera él es consciente que la famosa frase orina fuera del tarro. Por Totalmente. hablar pavadas. Pero y esto Así lo es. lleva a escalas de crisis diplomáticas que son, bueno, uno ya sabe que, o creo que los que nos escuchan más seguido saben nuestro interés por la región y por la integración y la cooperación, y claramente estas cosas van en contra, porque no ayudan. Sí, y claramente es un tema que hay que seguir porque se van a suceder cosas en las próximas semanas, así que lo vamos a estar siguiendo el tema. Bueno, y también ahora tenemos noticias medias rápidas sobre las cuestiones internacionales. Obviamente que pasan un montón de cosas en el mundo. Estas no son las únicas cosas que pasan. Hay un sesgo en la lección de noticias. Ese sesgo está fundamentado en que son temas que hemos tratado en episodios anteriores. Por lo tanto, si hay alguien que nos sigue escuchando, que nos está escuchando con asiduidad, va a poder encajar y va a poder encajar los temas y va a poder tener una pintura más acabada o un panorama más limpio. La primera de las noticias es sobre Venezuela y Guyana. En nuestro episodio número 13 de esta temporada, titulado Guyana entre el petróleo y las balas, hablamos del conflicto que hay entre Guyana y Venezuela. Y para actualizar un poco el hecho, Venezuela presentó la documentación ante la Corte Internacional de Justicia sobre su reclamo de soberanía por la Guayana Esequibo, a pesar de que Maduro desconoce la jurisdicción de la Corte Internacional. La estrategia del régimen de Maduro es que, como Guyana sí reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional, si esta falla a favor de Venezuela, deberá acatar la orden. La gran pregunta es qué pasa si falla en contra de Venezuela o a favor de Guyana. No se acata y listo. Por otra parte, en sintonía con esto, Guyana compró un buque patrullero a un constructor naval francés con la intención de aumentar su flota defensiva. Nosotros en ese episodio hemos hablado de las nuevas empresas petroleras que están invirtiendo en el país. Una de estas era de bandera francesa y claramente hay un interés por mejorar o acercar las relaciones entre Macron y el presidente guyanés. Podemos agregar otra cosa más en relación con Venezuela, que es un hecho que lo vamos a ir analizando y lo dejamos abierto. No sé si ha tenido trascendencia en los medios tradicionales argentinos, pero fue el asesinato de un ex militar en Chile. Tenía asilo político por el gobierno chileno, es un ex militar venezolano, y fue asesinado en manos de un grupo, no sabría si llamarlo terrorista o narcotraficante o un poco de todo, que, lo han asesinado y el gobierno chileno le pide explicaciones a Venezuela sobre el caso. Interesante. Otro de los temas que justamente hace relación con este episodio número 13 es el atentado, habíamos tratado el atentado que ocurrió en Moscú, perpetrado por el Estado Islámico, y hablamos un poco de la idiosincrasia de este grupo. Y en sintonía con esto, el grupo yihadista asesinó 8 personas en la República Democrática del Congo. Traigo esta información porque en aquel episodio habíamos mencionado el interés que tenía el Estado Islámico sobre África. Además, el Estado Islámico amenazó con realizar atentados en los partidos de Champions League en Europa, que por suerte hasta ahora no ocurrió nada. Nosotros en aquel episodio hemos comentado que, ahora se juegan los Juegos Olímpicos en París y que el gobierno francés había elevado la alerta al respecto. Otro tema más importante, por así decirlo, que creo que no lo hemos tratado nunca, pero es interesantísimo y vamos a seguir poniendo el ojo ahí, es las cosas que están ocurriendo en el Pacífico,
en el Océano Pacífico. Voy a tratar de ser lo más rápido y breve posible. Lo primero es el envío al espacio de un segundo satélite espía del gobierno surcoreano para espiar a Corea del Norte. El satélite fue lanzado con ayuda de la empresa estadounidense SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy en el estado de Florida. La idea es que para el 2025 Corea del Sur cuente con 5 satélites de este tipo. Por otra parte, en el 2021 se creó la Alianza Trilateral de Seguridad llamado AUKUS. Es la alianza entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Ahora lo que trascendió la posible entrada de Japón en la alianza militar que busca contrarrestar la influencia china en justamente esta región Indo-Pacífico. Y ya que hablamos de Australia, debemos mencionar que el ministro de Relaciones Exteriores australiano anunció que está a disposición de reconocer formalmente un Estado palestino que conviva en Israel. En aquel anuncio expresó la urgencia de hacerlo y criticó las negativas de abordar la cuestión del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Es sumamente interesante lo de Australia porque es un país que mantiene fuertes relaciones con Estados Unidos, como habíamos mencionado, con Inglaterra y con la Unión Europea. Y en algún momento podríamos incluso trabajar su potencia económica en comparación con Argentina, por ejemplo, que en algún momento estuvimos parejos hace tiempo y allá lejos, y que hoy nos pasó como alambre caído. Pero es interesante para analizarlo. Sí, tal cual, y además hay muchos estudios comparados entre ambos, porque como vos decís, en algún momento estuvieron juntos y uno tuvo un camino y otro, Argentina, obviamente, tomó otro. Por último, antes de despedirnos, se hizo medio largo el episodio, pero creo que hay un montón de información. Tratamos en los últimos episodios la situación de Medio Oriente y hay que volver a reiterar esto. La situación está tensa. En los últimos episodios lo tratamos con más puntualidad. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, reiteró en esta semana que va a tomar represalias contra Israel por la agresión a su embajada en Damasco, Siria. El ataque que contabilizó al final con 12 muertos, nosotros habíamos hablado de 8 personas, tengamos en cuenta que se hizo en pleno Ramadán, con todo lo que eso significa para la comunidad musulmana. Y por otra parte se inició un ciclo de conversaciones donde se intenta llegar a una especie de paz. Los mediadores de la negociación, Qatar, Egipto y los Estados Unidos, le presentaron a Hamás la propuesta de una tregua por 6 semanas, intercambiar presos y la entrada de ayuda humanitaria. Además, Joe Biden volvió a presionar a Netanyahu para que suspenda su plan de invadir Rafah, una localidad en Gaza donde viven 1,5 millones de personas. En sintonía con esto, Casación en Argentina falló que Irán estuvo en los atentados la AMIA y la Embajada de Israel y en consecuencia con esto el gobierno nacional decidió elevar la alerta de terrorismo. Vamos a ver cómo se maneja esta situación porque sinceramente, y Estados Unidos está siendo muy puntual con esto, es la posible represalia por parte de Irán, que por lo menos desde el punto de vista retórico está convencido de que Israel fue el autor del ataque y está convencido de que va a tomar venganza sobre el hecho. Bueno, nuestros oyentes no pueden quejarse, les hemos hecho un panorama político-económico de cuestiones internacionales muy exhaustivo, amplio y que se trató con la mayor objetividad, teoría y fundamentación posible. Creo que hemos cumplido esta vez. Creo que hemos cumplido y bueno, nos vemos el próximo viernes. Así es, hasta la semana que viene. Adiós. Un saludo a todos.